Buenos días, doctores. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. 3 minuticos y comenzamos. Sí, señor. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Bien, gracias. Muy bien, doctor, muy amable. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo les fue con la aberratio ictus, su error en el golpe? ¿Sí quedó claramente comprendido? Eso fue lo último que vimos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Y claro, no es que después se les vaya a olvidar ese error en el golpe o aberratio ictus. Eso se presenta mucho.
Y pues, y las dos eventuales respuestas o las dos eventuales salidas que se pueden llegar a presentar cuando existe una concausa o uno de estos accidentes. Bueno, Doctor, mis buenos doctores, días. buenos días. Doctor, qué pena, yo de pronto le puedo hacer una pregunta respecto a la aberratio ictus. Claro que sí, pues para eso estamos. Gracias. Qué pena, es que mi cámara está oscura porque se fue la luz y estoy en el computador con algo que tengo de batería. Y tengo acá los datos del celular. Doctor, el doctor nos explicaba que entre las dos hipótesis que maneja la Corte, una está que se presenta un concurso de delitos heterogéneos y en el otro un concurso de delitos homogéneos. Sí, En el delitos heterogéneos yo lo entendí que uno respecto a lo que era, pues en el caso de la suegra que el doctor estaba manejando, era a título doloso pero en el grado de tentativo. Y frente a la pareja con la que estaba bailando, pues era culposo. Perdón, sí, era culposo. era culposo, sí. En la segunda hipótesis, ambos son dolosos. Frente a la suegra, pues sigue siendo a título de tentativa. Y frente a la pareja se presenta lo que es el dolo eventual. Mi pregunta va a lo siguiente. El doctor nos explicaba, nos recordaba que el concurso heterogéneo eran varios delitos y el concurso homogéneo era un mismo delito, ¿sí? Sí. A ver si me hago explicar, qué pena, doctor. Cuando yo hablo de, digamos, de el homicidio, uno a grado de tentativa y el otro el homicidio sí consumado, ¿estoy hablando de dos delitos diferentes o es No, el mismo y en estoy hablando de lo distintos mismo, del mismo delito, sino que uno quedó en grado consumado y otro quedó en grado tentado. Por eso es un concurso homogéneo, porque un delito es el mismo delito homicidio, sino que uno homicidio doloso y uno quedó tentado y el otro quedó consumado. Listo, doctor. Entonces quiere decir que cuando yo hablo de este concurso heterogéneo, homogéneo, Heterogéneo, no solo es... cuando es heterogéneo, espérame, cuando es heterogéneo es porque un delito de homicidio es doloso tentado y el otro es culposo, que es otro delito. Listo, listo. O sea, es, digamos, la misma calificación del delito, pero el grado lo hace ser diferente. Claro, no, es que existe un delito especial, Diana, que se denomina homicidio culposo, es un delito especial. Ah, ya, y listo, doctor, qué pena. Me había confundido. No, tranquila. Porque como estamos hablando de delito y otra cosa era como el grado, entonces pensé que se hablaba del mismo delito, otra cosa era como... No, el grado no afecta al delito, el grado es de consumado o tentado, no afecta al delito. Por eso es homogéneo, Sí, es el mismo. listo, ya entendí. Muchas gracias, doctor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos Doctor, días. una preguntita. Beder, dígame, Beder. Doctor, qué pena con ustedes que ayer, la verdad, en la última parte se me fue la señal. Estaba Sí. hablando del aberratio ictus y obviamente pues es un defecto, un error en el golpe cuando se causa lesiones a una persona que, bueno, no la intención causársela, ¿sí? Sí. Pero estaba el doctor hablando de dos salidas, pero es que no recuerdo bien de las dos salidas que estaba diciendo. Sí, pues las dos salidas que le ha dado la jurisprudencia es de indicar que se trata de un concurso homogéneo, de un delito doloso tentado y el otro consumado, pero en la modalidad de dolo eventual. Y la otra salida jurisprudencial dice que se trata de un delito doloso de tentativa de homicidio en concurso con un delito culposo de homicidio consumado. Ah, listo, doctor, listo, doctor. ¿Alguna Doctor, otra una persona quiere preguntita. hacer alguna pregunta? Sí, doctor, le voy a preguntar una cosita. ¿Usted sube las clases a la plataforma? A la plataforma y a mi canal de YouTube, a las dos. Ahí, ¿cómo es el canal, doc? Uy, hermanito, ahí sí, déjeme, después de clase, por ahí en unas 4 horas, ya en el grupo, usted está en el grupo del curso. El WhatsApp, sí, señor. Ahí claro. están, ahí está el canal, ahí está la dirección. Bueno, Yo todos los días la subo, yo estoy incluido en ese grupo, entonces cuando yo la suba, ahí ya sabe cuál es la dirección del canal. bueno, muchas gracias, doctor, muy amable, gracias. Vale. ¿Quién más? Doctor, buenos días. Buenos días, cuénteme. Doctor, era para preguntarle, en el caso de que se configure no solamente la muerte de la persona accidental, sino también la muerte de la persona que se buscaba matar,
¿qué se configura ahí? ¿Qué acto se También es configura? lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Se puede salir se puede buscar cualquiera de las dos salidas que la Corte ha dicho, sino que ya no hablamos de un homicidio tentado en lo que hace a la persona de la suegra, sino de un homicidio consumado en lo que hace a esa persona. Entonces, algunos dirán, alguna línea doctrinal y jurisprudencial dirá, se trata de un homicidio consumado en el grado de dolo directo para la suegra y otro homicidio consumado en el grado de dolo eventual para el acompañante. Y otra línea jurisprudencial dirá, se trata de un homicidio consumado en el grado de dolo directo para la suegra y un homicidio culposo para el acompañante. Listo, doctor, gracias. Vale, ¿alguna otra persona? Bueno, mis doctores, entonces vamos a estudiar otro error o otra concausa. Ayer vimos la aberratio ictus o error en el golpe y hoy vamos a estudiar otra. Esta otra concausa o este otro error se denomina la aberratio delicti. Aberratio delicti. Ayer era la aberratio ictus, 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 y la de hoy es la aberratio delicti. Aberratio delicti. ¿Cuándo se puede llegar a configurar una aberratio delicti? ¿O cómo es una posible definición que le demos a la aberratio delicti? Digamos que este tipo de error se presenta respecto de la persona objeto de la acción. Entonces, siempre es un error que se presenta respecto de la persona objeto de la acción. Entonces, lo entendemos mejor con un ejemplo. Juan dispara su arma contra quien cree que es su enemigo con el fin de matarlo, cuando en verdad se trataba de una persona con rasgos físicos similares. Entonces él pensó que era su enemigo. Otro caso, le pagan al sicario y le dicen, mire, usted tiene que matar a Nelson Prieto, el profesor de Derecho Penal, porque dejó a los alumnos, se quedaron pues en la materia de Derecho Penal Especial. Entonces le pagan al sicario, allá se reúnen los del sexto y le pagan al sicario y le dicen, el profesor tiene estos rasgos físicos, esto, y le dicen cómo es más o menos físicamente y se encuentra allá en su despacho judicial. Y el sicario se equivoca y va y mata a otra persona con similares características físicas que también se encontraba en un despacho judicial. Nótese que el sicario ni siquiera quería matar a otra persona, quería matar al por el que le pagaron, pero nada. Se equivocó respecto de la persona. Quería matar a X, pero lo confundió y mató fue ayer, fue por una confusión. Entonces se equivocó con respecto a eso, a la persona que es víctima del delito o al sujeto pasivo del delito. Cuando existe esta equivocación o este error, hablamos de aberratio delicti. La misma jurisprudencia ha dicho que en este caso se penaliza como en el caso de un posible homicidio, homicidio doloso, porque él quería efectivamente matar a una persona. Que se equivocó, pues ya es una cuestión, es un error accidental, como su mismo nombre lo indica, pero la ley lo penaliza con el grado de dolo directo sobre esta persona. Así no hubiese sido el objeto o el blanco inicial por un error en la persona, una equivocación del victimario, mató fue a otra persona. ¿Por qué? Porque lo confundió, dadas sus similares características físicas, en un ejemplo hipotético. Esa concausa o ese error, mis doctores, se denomina la aberratio delicti. Profe, no entendí, ¿me puede repetir, por favor? ¿No entendió bien la aberratio delicti? No, señor. Bueno, entonces lo entendemos mejor con un ejemplo. Le pagan al sicario para que mate a Juan Pérez. Le indican al sicario cómo son los rasgos morfológicos de Juan Pérez y dónde se encuentra Juan Pérez para el momento en el cual se va a perpetrar el delito.
Entonces le dicen, Juan Pérez va a estar ubicado en un local comercial en tal parte. Juan Pérez es alto, es moreno, tiene gafas, es de contextura delgada y tiene una cicatriz en el pómulo derecho. Resulta que el sicario va y observa a una persona con similares características y lo mata. Resulta que él no era Juan Pérez, era una persona parecida, muy parecida, y no lo mató, nunca mató a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque se equivocó dadas las similares características físicas de esta persona, la cual resultó como víctima. Entonces, si ustedes observan, si hacen un análisis exhaustivo, pues llegarán a la conclusión o pensarán, dirán, no, pero es que efectivamente el sicario no quería matar a ese otro, quería matar era a Juan Pérez, sino que se equivocó dadas las similares características físicas. Pues sí, pero igual efectivamente hubo un homicidio y hubo un homicidio con una intención de matar a una persona, sino que por un error allá interno, un error interno, una confusión en la psiquis o al interior del victimario y mató fue a otra persona. La jurisprudencia ha considerado la aberratio delicti como dolo indirecto y lo penaliza igual como un homicidio doloso. ¿Estamos? Profe, Sí, y señor. Listo. Cuéntame. ¿cuál es exactamente la diferencia en el aberratio itus? Porque pues digamos cuando hablamos también es un agente que quiere matar pero termina causando otra muerte. ¿Es porque en ese caso ya es algo personal y en No, el otro? mira Natalia, ¿cuál es la diferencia? En la aberratio ictus, Ok. yo quiero matar, por ejemplo, a Natalia. Yo quiero matar a Natalia. Apunto a Natalia, sé que es Natalia. Le apunto a Natalia, pero cometo un error y mato es a la persona que estaba al lado de Natalia, pero yo tenía el firme convencimiento de que tú eras Natalia. Y te Ok. apunté y sino que fallé en mi disparo y maté a una persona que estaba al lado tuyo. Ok, profe, Como en gracias. el aberratio delicti me dicen, voy a matar a Natalia y llega una mujer parecida a Natalia, pero nunca es Natalia y la mato. Entonces, si ves que hubo un error fue en la persona, fue una persona parecida a Natalia, como en la aberratio ictus, es Natalia la que yo voy a matar, sé que es Natalia, pero erré en el disparo y maté fue a otra persona, pero yo le apunté a Natalia. Como en la aberratio delicti, fue una persona parecida la que estaba ahí. Ah, ok, profe, sí, ya entendí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir, mis doctores, a las circunstancias de agravación del delito de homicidio que están consagradas en el artículo 104 del Código Penal. Entonces, el artículo 104 del Código Penal consagra, mis doctores, unas circunstancias que agravan el delito de homicidio. Lo agravan. Es bueno tener en cuenta estas circunstancias de agravación. ¿Por qué? Porque después vamos a aprender que estas circunstancias, las plasmadas en el artículo 104, también agravan otros delitos, pero por ahora nuestro conocimiento o nuestro aprendizaje va a estar encaminado a conocer cuáles son las circunstancias que agravan el delito de homicidio. Y pues lógicamente, al ser una circunstancia de agravación punitiva, pues aumenta la pena. Una cosa es el delito simple y otra cosa muy distinta es el delito agravado. Y esas circunstancias especiales para el delito de homicidio, de agravación, están consagradas en el artículo 104. Vamos a empezar a tratar de dilucidar uno por uno. Alguien que me lea el primer numeral del artículo 104. Buenos días, profe. Buenos Bueno. días. Dale, Carol, dale. Artículo 104, circunstancias de agravación.
Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero del 2005. Las penas aumentadas dirán lo siguiente. La pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. Numeral 1. Modificado por la ley por el artículo 26 de la ley 1257 del 2008, el nuevo texto dice lo siguiente. En los cónyuges o compañeros ¿En los permanentes. qué, Carol? Cónyuges. Ah, bueno. Cónyuges Cónyuges. o compañeros permanentes en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Listo. Dentro de nuestro orden social, dentro de nuestro estado, mis doctores, la familia, cualquiera sea su conformación, porque ahorita hay distintas modalidades de familia, pero la familia, cualquiera sea su conformación, es una institución esencial. Dicen por allá los constitucionalistas y los civilistas que es el núcleo fundamental de la sociedad. Por eso, por lo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pues goza de una protección constitucional que se refleja precisamente en ese numeral primero del artículo 104 del Código Penal y hace más drástica la sanción para el homicidio que afecta a las personas que integran la familia. Nótese, mis doctores, que aquí se hace extensivo no solo a las personas que tienen un nexo familiar, sino también a las personas que permanentemente integran el núcleo doméstico. Este agravante, mis doctores, se aplica cuando persiste el vínculo matrimonial. En esto ha dado muchos bandazos la Corte Suprema de Justicia. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero no hay una línea jurisprudencial única. Dice que si la pareja comparte, en el caso del conyugicidio, si la pareja comparte o vive bajo el mismo techo, lecho y mesa, pues entonces se podrá hablar de un homicidio agravado. Hay otra línea jurisprudencial, dice que así estén separados, pues hablamos de un homicidio agravado. En un hipotético ejemplo, mis doctores, nótese que por ejemplo, un padre de familia de un estrato acomodado, tienen una empleada del servicio, una persona que colabora permanentemente, lo que en mi época se denominaba una interna, una persona del servicio que vive ahí y solo sale esporádicamente cada 8 o cada 15 días. Y este padre de familia, en un ataque, en un mal genio, en una discusión que tiene, pues eventualmente mata a esta señora del servicio que vive ahí. Pues eventualmente, mis doctores, podrá llegar a configurarse, así no perteneciera a la familia, pues es una persona que permanentemente estaba en esa unidad doméstica, pertenecía a la unidad doméstica de forma permanente. Entonces se hace extensivo, podría hablarse eventualmente de un homicidio agravado, y agravado con base en el numeral primero del artículo 104. Así no pertenezca a la familia, es una persona que pertenecía en forma permanente a esta familia por cuanto vivía allá. ¿Vivía por qué? Pues dadas las condiciones en que fue contratada. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, antes de eso, la doctrina ha catalogado con algunos vocablos o algunos nombres cuando los homicidios se cometen sobre las familias, sobre algún miembro o integrante de la familia. Con ese fin o para ese evento, la doctrina ha denominado el conyugicidio al hecho de matar al cónyuge. Entonces, cuando ustedes escuchen conyugicidio, al hecho de matar al cónyuge. Parricidio, al hecho de matar al padre. Matricidio, al hecho de matar a la madre.
Entonces, esos son los vocablos que eventualmente la doctrina utiliza. Matricidio, parricidio profe, y conyugicidio. ¿Los puedes repetir, profe? Es que no, se me cortó. Qué pena. Entonces, a ver, matricidio, matar a la mamá. Eso nada de que matricidio es lo que ustedes conocían popularmente. No, en derecho penal matricidio es matar a la mamá. Parricidio, matar al papá. Y conyugicidio es matar al cónyuge. Profe, cuando matan al hijo, No, eso no existe. Pues no existe ningún vocablo. No existe, no hay hijicidio, no, todavía no, pero pues igual, si se mata al hijo, pues será un homicidio agravado en virtud del vínculo de consanguinidad, ¿no? Porque el mismo artículo 104, pues nos dice, así como nos leyó la compañera, dice en su numeral primero, en los cónyuges o compañeros permanentes, En ese caso ya no existe un agravante para ello. aunque no convivan en el mismo hogar, en los ascendientes o descendientes. Entonces, miren, nótese no solo a los hijos, también a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, o a los bisabuelos, o a los tatarabuelos. Dice ascendientes y descendientes. Y los hijos adoptivos. Entonces, pues matar al hijo todavía no tiene un vocablo doctrinal, pero matar al hijo es un homicidio agravado. Entonces, una pregunta, mis doctores. Una pregunta. Ya tenemos claro que matar al padre, a la madre, al hijo, al abuelo, a alguna persona de la familia o a alguna otra persona que conviva en el lugar, alguna otra persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica es un homicidio agravado. Ya eso lo tenemos claro, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Entonces, Sí, en un señor. hipotético caso, yo tuve un hijo, mis doctores, yo tuve un hijo hace 30 años. Conocí a mi hijo hasta cuando cumplió 1 año. Nunca jamás lo volví a ver. Nunca jamás lo volví a ver. El día de hoy, con el ánimo de departir un momento de esparcimiento, asisto a un bar y en el bar una persona me insulta. En virtud de ese insulto, se genera una discusión y como consecuencia de la discusión, yo esgrimo mi arma de fuego y mato a la persona que me insultó, llevándome la sorpresa de que esa persona era el hijo que yo hace 30 años no veía. La pregunta es, ¿cometeré ese homicidio? ¿Será agravado por el vínculo consanguíneo? No, no, profe. Cuéntame, no, y dime por qué. Si maté al hijo. Profe, porque no comparten en ese momento o no han compartido el techo, la casa, donde los dos como familia. Claro, Marta, pero Marta, cuando uno mata a su Señor. hijo, indistintamente de que de que haya vivido conmigo o no haya vivido conmigo, es un homicidio agravado. Lo de que comparte el techo, lecho y mesa y que comparten el mismo techo se aplica o para el cónyuge o para, digamos, el empleado doméstico, todas esas cosas, pero para los hijos no. Bueno, Miren que era mi hijo, pero pues era el hijo que yo no había visto hace 29 años. Yo lo conocí el primer año, hoy en día pues no lo conocía, pero era esa persona la cual entabló la discusión conmigo y resultó desafortunadamente fallecida. ¿Podremos hablar de homicidio agravado porque era mi hijo? Profe, sí. Dígame, Miguel. Sí. Dígame, Miguel. Sí, profe.
Primero Miguel. Eh, yo opinaría que no sería grabado porque obviamente el señor no tenía pues conocimiento de que era su hijo y, y no lo hizo con la intención de matar a su hijo, sino a esa persona desconocida. Ajá. Listo. Porque si lo hubiera sabido, tal vez el resultado hubiera sido diferente, pero como según él era un desconocido, pues... Listo. ¿Quién más? ¿Puedo solicitar la palabra? Claro que sí. ¿Quién va a hablar? Bueno, Antonio. para mí sí se configura como un homicidio debido y con el agravante el hecho de que el padre no configure o no recuerde que sea ese su hijo, el vínculo consanguíneo aún está constante. Existe ese vínculo consanguíneo. Entonces, por el simple hecho de que está el vínculo consanguíneo, da paso a que se aplique el agravante que es el homicidio al hijo. Doctor. Listo, Antonio. ¿Quién más? Yo, doctor. Buenos días. ¿Quién soy yo? Diana, doctor. Ah, bueno, Diana, cuéntame. ¿La que no Doctor, tiene luz? Sí, esa. Ah, bueno, no ha llegado. No ha llegado, doctor. Espero que ya llegue, si no se me apaga el computador. Qué pena. Doctor, yo considero que lo que hay es un homicidio simple en principio porque él no tiene conocimiento de que es su hijo. Luego, entonces, como no tiene conocimiento de que su hijo no está vulnerando ese derecho a esa unidad familiar como base de la sociedad, que es la finalidad de este agravante. Entonces, como él no tenía el conocimiento, pues yo considero que sería la calificación del delito como un homicidio simple, más no agravado por esta agravante. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Quién más? Yo, profe, yo quería opinar que también pienso que sí podría tomarse dentro de las circunstancias de agravación, porque pues independientemente era su hijo, y pues en el artículo dice que aunque no convivan en un mismo hogar, y pues yo no lo tomo solo con el padre y la madre de familia, porque pues dice en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar. Entonces mi interpretación también podría ser en que aún así podría estar dentro de este artículo, porque aunque no convivan en un mismo hogar, igualmente era su hijo y tenían el grado de Lo siento, profe, me trae. De consanguinidad. Señor. ¿Quién más? Doctor, yo diría que se configura un homicidio simple porque la circunstancia descrita tal vez serviría como argumento de atenuación en cuanto que la persona, el homicida, desconocía el grado vigente de consanguinidad. Listo, ¿quién más? Doctor John, pues ahí en la última parte de ese inciso dice que de manera permanente se hallaran integrados a la unidad familiar. Este joven no se hallaba integrado hacía como 30 años y por ende el padre no lo conocía hasta el momento del homicidio. Entonces yo creo que es un homicidio simple. Listo. Miren, doctores, que la misma respuesta nos las van a dar, ustedes mismos van a llegar a la respuesta como, con otro ejemplo. Ustedes no saben, bueno, parto de la base, de pronto sí, pero vamos a hacer una especulación. Vamos a especular que ustedes no saben, de pronto si tengan hermanos por allá, secretos, hermanos secretos que ustedes ni siquiera saben de su existencia. ¿Por qué? Porque pues pudo ser antes de que sus papás se formalizaran o antes de la unión o antes de cualquier cosa, pero ustedes tienen hermanos que no conocen. Y mañana o pasado mañana se presenta una circunstancia por la cual ustedes terminan matando a esta persona, que ni siquiera sabían que era su hermano. No podríamos achacarle un homicidio agravado. ¿Por qué? Porque es que el homicidio agravado precisamente lo que castiga es el hecho de matar, con el dolo de matar a alguien de la familia. Yo quiero matar a alguien de mi familia, pero para querer matar a alguien de mi familia, pues tengo que tener el conocimiento que esa persona pertenece a mi familia. Tengo que saber que esa persona es a mi familia. Miren, muchos de nosotros ni siquiera conocemos a nuestros padres. No lo conocemos. ¿Por qué? Porque llegó, hizo lo que hizo y se fue. No lo conocemos. Entonces,
cualquier persona que pase por la calle, que tenga una determinada, o en el caso mío ya tendría que ser un viejo de 100 años, podrá ser mi padre, podría eventualmente ser mi padre, pero yo tengo que tener el conocimiento para que la ley me reprima con una pena mayor. Yo que tengo que tener el conocimiento y el dolo de querer matar a alguien de mi familia, pero en este caso ni siquiera conocía a esta persona que por cosas del destino llegó a resultar de mi familia, no tenía ese conocimiento. Y al no tener ese conocimiento, yo no lo maté con el dolo de matar a alguien de mi familia, no, yo lo maté porque me dio mal genio, yo lo maté porque se dio una discusión, pero yo no sabía siquiera que pertenecía a mi familia, luego la ley no me podrá castigar por ese hecho de que pertenecía a mi familia, imponerme una pena mayor. Podrá castigarme por otro, porque el motivo fue insignificante o por otro, pero no por mi familia porque no tenía el conocimiento. En estos casos, debe la persona, el sujeto agente o el victimario, debe tener el conocimiento que esa persona es de su familia. ¿Estamos, mis doctores? Sí, señor doctor. Vale. Numeral segundo, alguien Profe, que lo lea, por favor. profe, discúlpame, Dígame, yo tengo una pregunta. cuénteme. Eh, es que aquí en el artículo dice que solamente con los familiares ascendientes o descendientes, pero entonces mi pregunta es, cuando son grados de consanguinidad colaterales o son de afinidad, también, o sea, también se aplica este artículo, es No. decir, cuando digamos es un primo o de pronto que fue mi cuñado o algo así. Se aplica siempre y cuando el primo y el cuñado vivan en la misma casa. Porque si el cuñado y el primo pertenecen a la unidad doméstica, sí. Pero si es un primo o un cuñado que viven en su propio hogar, no se aplica ese numeral primero. Ah, listo, profe, gracias. Numeral segundo. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los dos coparticipantes. ¿Para los qué? Copartícipes, ¿Para los perdón. qué? ¿Para los qué? Sí, o a los dos copartícipes. Ah, copartícipes, no Sí, profe, es que me confundí. coparticipantes. Me confundí, profe, qué pena. Sí. Y a los partícipes. Ya ustedes saben cuáles son los partícipes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Ah, bueno, entonces, para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes, lo que se denominaba cuando ustedes vieron su derecho penal general, delito medio y delito fino, o también digamos, en los casos en los cuales yo no quiero dejar testigos de la conducta punible que lleve a cabo, entonces para ocultarla, para que quede, digamos, sin testigos que puedan de pronto rendir testimonio en mi contra en el juicio, pues mato a los testigos del delito que cometí. Entonces voy y hurto un banco y alguien observó, pues mato a esa persona. Entonces era para ocultar o para asegurar el producto de la impunidad de mi delito, pues entonces hablaremos de un homicidio agravado por esa causal. Tercero, Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo segundo, el título 12º, en el capítulo primero del título 13º del libro segundo de este código. bueno, ¿y de qué está hablando ahí el código? ¿No se acuerdan? Pues tenemos que entrar a buscar el capítulo segundo del libro 12º, el capítulo primero del título 13º, pero ya se los digo inmediatamente de qué se trata.
Bueno, mientras busco acá en el código, vamos con la Profe, tercera mientras yo busco acá. Vamos leyendo la tercera para no perder tiempo. Numeral cuarto. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil. Bueno, en este caso, bueno, ya encontré el pasado, hablamos de los derechos de cuando una conducta se da en virtud de las personas protegidas básicamente por el derecho internacional humanitario, pero una vez ha cesado el conflicto interno. En el cuarto decimos por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil. En este caso, hablamos del homicidio conocido como sicariato. En este caso, la persona mata por un precio o promesa remuneratoria o por un ánimo de lucro. Ese es el sicariato, el primero. El motivo abyecto o fútil es un motivo sin importancia, es un motivo insignificante. En estos casos, por ejemplo, en que dos muchachos se agarran por la camiseta del equipo que portan. Entonces, hablamos de que eventualmente, si se llegare a presentar un homicidio por el hecho de pertenecer al equipo rojo o al equipo verde o al equipo amarillo o al equipo rosado, pues esos son motivos completamente sin significancia, son motivos de poca monta para llegar a asesinar a una persona. En el caso pasado, en el problema pasado en que se generó una discusión y yo maté a una persona porque me dijo una grosería, hombre, pues el hecho de decirle una grosería no es motivo suficiente para llegar a asesinar a una persona, entonces eventualmente podría llegar a configurarse un motivo abyecto o fútil, un motivo sin importancia, un motivo insignificante. Claro, esta circunstancia de agravación de motivo abyecto o fútil. Sí, Sin señor, importancia gracias. o sin ninguna relevancia. No era óbice para matar a una persona. Como quinto, valiéndose de la actividad inimputable. Valiéndose de la actividad en un imputable es cuando las personas utilizan a menores más que todo para la comisión de delitos. Entonces, actuarían como el famoso autor mediato. Sí les enseñaron en su derecho penal general el concepto de autor mediato, también conocido como el hombre de atrás. Sí, señor. ¿Sí? ¿Nos recuerdan o no, mis doctores? Sí, profe. Yo no lo recuerdo, profe. El autor mediato. No, profe, yo tampoco. Vale, el autor mediato o el hombre de atrás es aquel autor que utiliza a un inimputable para la comisión de un delito. Entonces, yo utilizo al niño o utilizo a alguna persona con algún trastorno mental, yo lo utilizo como ¿qué? Como un instrumento, lo utilizo como un instrumento para que él vaya y perpetre el delito. Cuando yo utilizo a una persona como una persona inimputable, desde hecho partamos de la base que el inimputable no tiene conciencia de lo que está haciendo, utilizo al inimputable para que ese inimputable utilizado como instrumento vaya y asesine, pues yo como hombre de atrás o esa persona que está detrás del que verdaderamente realizó la conducta, yo soy considerado como autor, pero la doctrina indica que este autor tiene una denominación especial que se denomina el autor mediato, también conocido como el hombre de atrás. Entonces, en este caso se materializa ese hombre de atrás o ese autor mediato en el numeral quinto del artículo 104, cuando esa persona se vale de la actividad de un inimputable. El número sexto dice con sevicia. Les pregunto, mis doctores, ¿qué entienden ustedes por sevicia? Actuar en repetidas veces una misma acción, doctor, como dispararle en varias oportunidades a una misma persona. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra definición? Como el odio, como las sevicia? ganas. Sevicia es más bien como la idea de hacer más daño del que se pretendía hacer. ¿Qué más? Como ser cruel. La satisfacción de hacer daño. Una crueldad Ese excesiva. cinismo de hacer el daño. Como un gusto por dañar. Miren, doctores, que la sevicia está consagrada como los sufrimientos o padecimientos innecesarios en los que
que incurre el victimario sobre su víctima. Cuando el victimario hace que la víctima sufra padecimientos o sufrimientos innecesarios, hablamos de sevicia. La sevicia aunque la mayoría de las oportunidades tiene que ver con lo que hablaba por allá una doctora de las repeticiones, en algunos casos no. ¿Por qué? Porque podría pensarse que si yo mato a una persona de 45 puñaladas, inicialmente podría pensarse que esta persona actuó con sevicia. Sin embargo, si en el protocolo de necropsia se llegara a establecer que esta víctima murió con la primera puñalada, pues las otras 44 no fueron ningún sufrimiento innecesario, entonces no hablaríamos de sevicia. Entonces mírense, por eso yo les decía, cada caso es un mundo completamente distinto. Nosotros no podemos, eso es lo que pasa con los noticieros, que el noticiero dice, lo mataron de 45 puñaladas, sevicia, inmediatamente sevicia. No, pues esperemos a ver qué dicen las pruebas. O lo mató de 10 tiros, ¿no? Y si con el primer tiro falleció, pues los otros 10 tiros no fueron sevicia. Si no se logra establecer con qué puñalada murió, pues hablaremos eventualmente de una sevicia, ahí sí, por el número de repeticiones, porque probatoriamente y el dictamen médico no estableció que fue con la primera o con la segunda. Entonces, ante ese caso sí, eventualmente podría llegar a configurarse una sevicia. Pero entonces, para que tengamos en cuenta que es como esos sufrimientos innecesarios que el victimario produce a la víctima. ¿Listo, mis doctores? ¿Lo que hacía Garavito? Bueno, yo no sé lo que hacía Garavito. ¿Qué es lo que hacía? Es que yo el caso de Garavito no lo conozco. Pues el que violaba a los niños, los torturaba, los señalaba. Pero mírese que la tortura es un delito autónomo. Entonces, si entre lo que hacía Garavito se llegara a establecer que hacía, que pues los padecimientos eran innecesarios, injustificados, a matar a una persona puede llegar a producirse con sufrimientos innecesarios o sin sufrimientos innecesarios. Si se llegare a configurar unos sufrimientos o padecimientos innecesarios, pues eventualmente se podría hablar de una sevicia o de un homicidio agravado por la sevicia, ¿no? Y sevicia también se le puede decir a las personas que, por ejemplo, a la muchacha que hicieron empalamiento en el Parque Nacional. No, eso es una instrumentalización. Eso se llama instrumentalización y eso hace parte de una de las características del feminicidio. ¿Por qué? Porque en el caso de Rosa Elvira Celi, que es el caso que nos está hablando la doctora, en el caso de la muchacha que empalaron en el Parque Nacional, se logró establecer que ella la empalaron después de muerta. Entonces, si hubiese sido empalada viva, sí podríamos hablar de una sevicia, si no existiera el delito de feminicidio, que para eso, pero a raíz de eso salió ese nuevo delito, pero antes de que existiera el feminicidio, si empalo a una persona viva, estaríamos hablando terrible de una sevicia o eventualmente hasta de un homicidio con tortura, pero el empalamiento de Rosa Elvira Celi se dio cuando ella ya estaba muerta. Entonces, ese caso específico no hay sevicias por eso, porque el empalamiento se dio cuando ella ya estaba muerta. Listo, profe. Doctor, yo conozco otro casito más o menos que me gustaría que me explicara si tiene sevicia. ¿Cuál? A ver. Es el caso de una madre que dejó a su hija menor, más o menos como de 3, 4 años con el padre, y el padre resultó que la violaba, ¿no? Sí. La madre no creía esto y un día al devolverse lo encuentra efectivamente violando a la niña. La mujer comienza obviamente a apuñalar al hombre en pos de matarlo, pero pues resulta que en el estudio se verifica que la mujer le propina más de 50 puñaladas. Sí. Pues, doctor, así como está ese caso, ahí habría, digamos, que una ira, un intenso dolor. Allá está consagrada, creo que en el artículo 60 y algo, yo no me acuerdo en cuál, 64 creo que está la ira o el intenso dolor, 60, bueno, yo no me acuerdo en qué, pero ese caso es bonito, ¿por qué? Porque la mamá llega y observa cómo su compañero permanente está violando a su hijo o a su hija. En este caso podríamos hablar de ira o intenso dolor, o en este caso podríamos hablar
de un homicidio con sevicia, o en este caso podríamos casi que hablar también de una inimputabilidad, porque la ira o el intenso dolor, cuando ustedes la estudiaron en su derecho penal general, llega hasta cierto punto. El hecho de que uno obre con ira o con intenso dolor parte del presupuesto que uno tiene conciencia de lo que está haciendo. Que está con ira, sí. Que está con intenso dolor, sí. Pero uno sabe lo que está haciendo. Pero hay personas en la cual la ira o el intenso dolor, esto lógicamente será probado con dictámenes o psiquiátricos o psicológicos. Hay casos en los cuales la ira o intenso dolor llegan a tal punto que nublan la voluntad de la persona. Entonces ya hablaríamos de una persona que no está obrando con voluntad propia precisamente por el estado psicológico en la cual se encuentra. No hay una respuesta para lo que me acaba de decir Julio. Tendríamos que tener con base las pruebas. Si esta persona probatoriamente se establece que no estaba en circunstancia de un intenso dolor, pues sí estaríamos hablando de un homicidio agravado en virtud del número de puñaladas que le propició. Pero eventualmente si un estudio o las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar indican que esta persona obró bajo el ira y intenso dolor, creo que es el 50 y algo. Después me corrigen cuál es la ira o el intenso dolor. Espéreme, de una vez le digo. Yo Es el 57. Profe, yo tengo una pregunta. 57. Eso, entonces el 57, pues dice ese artículo 57 que tendrá la rebaja de la sexta parte del mínimo y la mitad del máximo, me corrigen si no estoy mal. Entonces, ya esto será probatoriamente hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien me hace? Gloria. Sí, Yo, profe. Yo también. Tranquila, sigue, mami. Aquí No, dale, doña Gloria, no te preocupes. Cuénteme, doña Gloria. Doctor, yo quisiera saber, en ese procedimiento policial en contra de este señor Javier Ordóñez, eso ahí se puede decir que hubo sedicia cuando con esa pistola y también casi que lo reventaron allá en el CAI, ¿eso se le puede llamar sedicia? Bueno, o se le podrá llamar tortura. Ah, también puede ser, sí, señor. ¿Por qué? La pregunta es, doña Gloria. Sí, señor. Cuando yo voy a matar, cuando yo quiero matar y mato, pero ojo, partamos del siguiente presupuesto, doña Gloria. Yo voy a matar. Yo quiero matar a la víctima. La quiero matar. Y la voy a matar de una forma en la cual la víctima tenga intensos dolores. La voy a matar a pellizcos, digamos. Le voy a matar, pero mi finalidad es matarla. Hablamos de una sevicia. En el caso del policía o de los policías, ellos querían matar a este muchacho. Era su dolo, era su intención. Ellos querían matarlo. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. ¿Que resultó muerto? Sí, resultó muerto precisamente por los golpes que les dieron. Pero ellos, cuando ven al muchacho, lo quieren matar. Entonces, si la respuesta es no lo querían matar, pero resultó muerto, pues hablaremos eventualmente de un concurso de delitos, de un concurso entre homicidio y tortura. Pero entonces tendríamos que nosotros conocer las particularidades de ese caso para llegar a establecer si eventualmente hay sevicia o hay tortura. ¿Alguna otra? Otra persona me iba a preguntar. Yo, profe. Carol, dígame. Profe, digamos, en un caso de que, digamos, la esposa encuentra al marido siendo infiel y se da el caso de que hace con sevicia, o sea, que lo mata con sevicia, pero aparte, pues también era el cónyuge. Claro, hay dos circunstancias de grabación. Y sí, o sea, sí se le puede, digamos, poner esas dos circunstancias de agravación o solamente se puede una. No, se pueden colocar las que se presenten, porque aquí, aparte de que es el cónyuge, hubo sevicia. Entonces, se castiga por ser el cónyuge, no es por lo mismo, se castiga primero por ser el cónyuge y segundo por sevicia. Entonces, no es por lo mismo, no podríamos decir por lo mismo así sea la misma víctima.
le van a poner una pena un poco más alta porque no confluyen una circunstancia de agravación, sino dos: cónyuge y sevicia. Y además listo, hasta profe, motivo gracias. abyecto o fútil, porque el hecho de que esté siendo infiel no es motivo para matarlo. Gracias, profe. ¿Quién más? Catalogar ese tipo de delitos es importante. Dígame, Julio. Según Se está entrecortando. como se sienta la persona a sí mismo. Bueno, mientras Julio restablece la comunicación, tomémonos un tintico y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece, mis doctores? Profe, qué pena, es que se me fue la luz y el computador se me va a apagar. ¿Me puede aceptar las solicitudes del Ya la celular? acepté, Mafe, ya la acepté. Gracias. Bueno, vale. Nos vemos en 10 minutos. Ok, profe. Doctor. Listo. Hágale, doc.
Listo, mis doctores, continuamos con el numeral séptimo. Antes de eso, yo les dejé en el grupo, yo pertenezco al grupo del curso, si se dieron cuenta que les dejé 2 sentencias, esas son 2 sentencias tienen relación con el homicidio agravado, entonces para que las leamos y sobre la misma hacemos un pequeño taller o alguna charla el día martes, entonces yo creo que es tiempo más que suficiente para que alcancen a leer estas 2 jurisprudencias. Bueno. Listo, doctor. De aquí Doctor, al la martes, pregunta... mejor dicho, a ritmo lento, de todas maneras alcanzan a leer estas 2 sentencias y tampoco son tan largas. El numeral... Profe, qué doctor, pena, es que yo también tenía otra duda. Cuénteme. Antes la pregunta mía era la siguiente, doctor. Primero Julio, porque se estaba entrecortando. Ahora sí, Julio, cuénteme. Sí, que si el aspecto psicológico en el victimario es el que el juez toma para catalogar el tipo de delito, pues, por ejemplo, como en la sevicia, en la tortura, en la ira de intenso dolor, siempre ese aspecto como que es el que define el tipo de delito. No solo ese aspecto, Julio, todos los demás aspectos que se logren demostrar probatoriamente, la ira o el intenso dolor, todo, pero todo tendrá que ser objeto de prueba. Julio me lo pregunta con base en el ejemplo de ¿cuál? ¿De la mamá que viola cómo violaban a la hija? Sí, no, es que yo todos tienen un diferente análisis en el sentido en que se definen de acuerdo a la intensidad de la fuerza que coloque para cometer el homicidio. Entonces, por ejemplo, la mamá que mata al esposo por violar a su hija, ella tiene una intención y no es la de sevicia, sino es la de intenso dolor. Entonces, ni siquiera eso, Julio. ¿Sabe qué más podemos llegar a hablar? Si yo soy la mamá de una niña y veo que una persona la está violando y mato al violador, ¿estaríamos en ejercicio de qué? Legítima defensa. De una legítima defensa de un tercero. Mire que hasta la legítima defensa puede llegar a configurarse ahí. Por eso les digo que un caso tiene 1000 soluciones, pero las soluciones que nosotros plasmemos tienen que estar soportadas en la ley. Si yo veo que están violando a mi hija y mato al victimario, pues legítima defensa de un tercero, podría hablarse. Mire que ahí salió otra posible solución. Ira, intenso dolor. Bueno, mil cosas, pero tenemos que estudiar es bien los hechos y bien las pruebas, pero se pueden presentar muchas cosas. Listo, doctor, gracias. Profe, mi pregunta era o sea, en el caso también de sevicia, puede decirse en este caso de que el papá violaba a la hija, pues no el papá, sino el animal, el perro. Ahí se puede decir que también es una sevicia. A ver, pero dígame el caso porque usted me está utilizando unos lenguajes que no entiendo bien, entonces eso El caso era que el papá tenía fantasías sexuales y las fantasías sexuales eran que le gustaba ver que el perro penetrara a la niña, a su hija. Sí. Ay. Eso es instrumentalizado, ¿no? Imagínate. Sí, eso es una instrumentalización, pero digamos que es que como estamos en el delito de homicidio y ustedes se me mandan a lo sexual, pero en este caso ¿murió la niña? Es que estamos sí. en homicidio, todavía no hemos entrado a los delitos sexuales. Ok, bueno. Pero cuando estemos en lo de la niña, pues ya hablaremos pero en este caso, si se llegare a establecer, si esa niña muriera como consecuencia de ese acceso carnal, pues eventualmente podría configurarse una sevicia porque pues si se llegara a establecer probatoriamente que mediante ese acceso del animal con la niña, la víctima va a tener intensos sufrimientos que causaron su muerte, sí. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Qué más? Homicidio. Bueno, doctor, hágame un favor, excúseme, es que me ausenté un poquito más y cuando volví a conectarme usted estaba mencionando la lectura de la jurisprudencia que nos dejó, que había tiempo suficiente. Sí. Excúseme, doctor, que... Para el martes, Oscar. ¿Y hay que hacer elaborar algún trabajo? No, nada de trabajo.
Yo simplemente les pregunto aquí con base en yo tengo aquí el listado de las personas que asisten a clase y le puedo preguntar a cualquier miembro del grupo y pues me tendrá que, pero no son talleres ni nada de eso, sino es para leerla es sobre homicidio agravado, las dos. Sí, Y doctor, sobre ya eso leí hacemos un una. pequeño taller, ¿vale? Gracias, doctor, muy amable. Vale. Listo. Entonces vamos para el numeral séptimo que dice colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. En este caso, y le resumo la sentencia, una de las sentencias, y son sentencias de este año, no son sentencias viejas, están fresquitas. Una de las sentencias habla precisamente sobre eso, sobre las condiciones de inferioridad o indefensión. Una cosa es una circunstancia de inferioridad y otra cosa muy distinta es una circunstancia de indefensión. Y esa circunstancia tiene que quedar perfectamente plasmada por parte de la fiscalía cuando vaya a imputarle cargos a un procesado. Tiene que hablar si es inferioridad, por qué es inferioridad. Y si es indefensión, por qué es indefensión. No puede a la ligera llegar a decir, por el homicidio es agravado porque se perpetró y se colocó a la vida, se colocó a la víctima en una circunstancia de indefensión o inferioridad, punto. No tiene que hacer eso, tiene la carga argumentativa de la fiscalía, tiene que ser mucho más amplia, tiene que decir si es que estado de indefensión, ¿por qué? ¿Qué es lo que la fiscalía considera un estado de indefensión y por qué con estos hechos específicos a la víctima se le colocó un estado de indefensión o de inferioridad del caso, en caso en que ésta se presente? Bueno, profe, discúlpame. Sí. ¿Cuál es la diferencia en esas dos? La indefensión. Claro, inferioridad quiere decir que, digamos, o por la diferencia en las armas o por la diferencia en contextura física, existe una inferioridad entre víctima y victimario. En otro caso, nótese que de pronto no puedes estar en condición de inferioridad. De pronto, Carol es una levantadora de pesas. Entonces, Carol, precisamente, pues no estaría en una condición de inferioridad conmigo antes de superioridad, porque yo ya soy muy flaco. Entonces, pero yo te puedo colocar en estado de indefensión, que no te puedas defender. ¿Cómo? Pues te pongo un revólver en la cabeza. Entonces, así no estabas en condición de inferioridad física, pero sí vas a estar en condición de indefensión. ¿Por qué? O mientras otro te sujeta, yo te mato. No te podías defender. Entonces, la inferioridad tiene que ver básicamente con los rasgos físicos o con lo que llaman la contextura, tanto de víctima como de victimario, como la indefensión ya hace parte a otros aspectos, a algunos posibles actos o algunas posibles acciones que ocasionó el victimario o que desplegó el victimario que ocasionó que la víctima no se pudiera defender. Listo, profe, gracias. Bueno, la octava es con fines terroristas, la novena es en persona internacionalmente protegida, ahí es más similar a la que veíamos allá en el numeral tercero. La décima ya dice que es en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical, sindical, política o religión, en razón de ello. El 11 no está, lo declararon inexequible. Entonces, mis doctores, aquí están consagradas básicamente las circunstancias que agravan ¿qué? Las circunstancias que agravan el delito de homicidio. Les decía. Profe. Sí, cuéntenme. En el último numeral que usted mencionaba con respecto a los jueces de paz y periodismos y demás, cuando se desconoce dicha calidad. No, cuando se desconoce dicha calidad, mi doctor, no se aplica la circunstancia de agravación porque precisamente nótese que en la parte final del numeral décimo dice que en razón de ello, o sea que lo maté por lo que era, y si lo maté por lo que era, pues partimos de la base que yo tenía conocimiento de que era periodista o juez de paz, entonces lo maté fue por lo que hizo el periodista o por lo que la labor que realizó el juez de paz o el dirigente político o sindical o qué sé yo, pero tengo que tener conocimiento de esa circunstancia especial. Profe, pero... Habla, Carol, y dale. No, dale, Nata. Carol. Profe, entonces, ok. Carol y después Natalia. Profe, bueno,
Respecto a lo del numeral 10 de lo que tú dices, de que se puede, o sea, que no se puede desconocer si fue juez o fue periodista, digamos, no se puede dar el caso que lo mismo del numeral primero, o sea, cuando uno desconoce que era el papá o era el hijo, en este numeral 10 no se puede dar la misma circunstancia. De hecho, se da, Carol, si yo desconozco que él es juez de paz o periodista o miembro de la organización sindical o política, pues obligatoriamente pues no se podría hablar del numeral 10 porque ni siquiera tenía conocimiento de esta especial circunstancia. Pasa lo mismo que con el numeral primero. Gracias, entonces será un profe. homicidio y podrá ser agravado por otra razón, pero por esa el numeral 10 no. Profe, en el caso del numeral tercero y el numeral noveno que dijiste que eran muy parecidos, ¿hay alguna diferencia o podrían llegar a No, ser lo básicamente mismo? hablamos de lo mismo, de las personas internacionalmente protegidas. Ok, profe. Listo, mis doctores. Entonces nos vamos al artículo 104A. Este delito fue creado con la ley 1761 del 2015. Ahora le colocan nombres a las leyes. Esa se llamó la ley Rosa Elvira Celi, precisamente porque el delito de feminicidio nació a raíz del boom social o del escándalo que suscitó la muerte de esta dama. Alguien que me lea el artículo 104A, por favor. Feminicidio. Sí. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Literal primero, tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Segundo, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Tercero, cometer el delito de aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cuarto, cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Quinto, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Y sexto, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Bueno, el artículo 104, gracias doctora, el artículo 104b pues trae consagradas unas circunstancias que agravan el delito de feminicidio y aumenta, pues ya ustedes leerán cuáles son esas circunstancias específicas que agravan el delito de feminicidio. Les decía que con la entrada en vigencia de esta ley 1761 del 2015, conocida como ley Rosa Elvira Celi, se tipifica o por primera vez en la historia de Colombia se eleva o se categoriza a delito el feminicidio. ¿Y cómo entendemos el feminicidio? Pues se puede entender como la muerte causada a una mujer. Entonces vamos a hablar que tiene un sujeto pasivo calificado. Entonces es la muerte causada a una mujer como manifestación de violencia de género. Aquí mis doctores hablamos de ese tema que está en boga como es la violencia de género, siendo pues las causas más recurrentes para que se produzca una violencia de género el odio, el sexismo, la manifestación de poder, la pobreza, la cultura misma, la debilidad física, la propiedad,
la opresión en que históricamente esto es más que todo elevado a categoría de delito por pactos o por obligaciones que adquiere Colombia a nivel internacional. Entonces, históricamente, mis doctores, la mujer ha sido sometida por el hombre en virtud de los acuerdos o de los tratados a los que hemos llegado para salvaguardar los derechos y tratar de resarcir lo que históricamente se ha hecho, pues se elevó a categoría jurídica este delito de feminicidio. ¿Qué normas, qué tratados? La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar el Delito de Feminicidio está consagrado precisamente para... Nació la vida jurídica en virtud de la suscripción de este contrato, este pacto internacional. Como sujeto activo, pues tenemos un sujeto activo indeterminado, mis doctores, como cualquier persona. De hecho, una mujer puede ser procesada por el delito de feminicidio si mata a otra mujer, pues por alguna de las razones contempladas en la norma que nos acaba de leer la doctora. Como sujeto pasivo, les decía anteriormente que hablamos de un sujeto calificado, tiene que ser una mujer. Ahora les pregunto, mis doctores, si hablamos de un sujeto pasivo calificado, decimos que el hecho de que estemos tratando el delito de feminicidio, partimos de la base que la víctima debe ser una mujer. De pronto la pregunta puede parecer un poquito absurda, pero van a ver por qué la formulo. ¿Qué entienden ustedes por mujer? Dicen, la víctima tiene que ser una mujer. Entonces, alguien que me diga, ¿qué es una mujer? La persona que se identifica con ese género. ¿Qué más? Miren que Miguel nos da una definición acertada, de hecho una definición actual, porque de hecho un ser humano puede tener los genitales de un hombre, pero ser víctima de una mujer, porque ya la diferenciación entre hombre y mujer no lo da una parte un órgano o una parte del físico. Esa diferencia ya no es. Eso era una distinción por allá de la época de la prehistoria. No. Ahora, lo que distingue a una mujer o a un hombre es su identificación, es como esta persona se desenvuelva a la sociedad, es como esta persona se sienta. Hay hombres, hay personas con genitales masculinos que no son hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque su identidad de género es completamente distinta, porque su desarrollo o su desenvolvimiento social es el de una mujer. Por lo tanto, estos seres humanos son considerados mujeres y podrán ser eventualmente víctimas del delito de genocidio. ¿Preguntas, doctores? Profe, esto quiere decir que los transexuales, sí, las que se vuelven mujeres, bueno, también pueden ser víctimas de feminicidio. Claro, pero no generalicemos. ¿Por qué? Porque es que lo que yo les digo, cada caso es distinto. Una persona que se convirtió al sexo mujer, pues es una mujer, pero puede ser que el transexual asuma parte de su rol social como hombre o como mujer, no sabemos. Pero lo que yo quiero es que miremos cómo se desenvolvía esa persona, qué identificación de género tenía esta persona. Nunca miremos qué genitales tenía. Eso ya pasa a un segundo plano. Lo que tenemos que mirar para llegar a distinguir si efectivamente este ser humano es un hombre o es una mujer es cuál es su identidad sexual. De pronto con el transexual tenía otra identidad sexual, pero si tienen identidad sexual de mujer, siempre serán mujeres. O sea, es decir, digamos, si la cédula, o sea, si ellos hicieron cambio de cédula, ya hace parte del género de mujer. Pero mira que no podríamos llegar a ese extremo porque si yo me considero una mujer, pero soy una mujer de muy escasos recursos económicos y no he podido realizar ni el cambio de sexo y mucho menos el cambio de cédula, pero yo soy mujer, entonces, silencio, no podríamos llegar al extremo de tener que
solicitar una prueba específica que tiene que ser con el cambio de cédula, con el cambio de sexo, no. Es la identificación de esta persona. Yo digo la identificación, no el documento, sino la identidad de género, cómo se desenvolvía, cómo esta persona se identificaba, no la identificación como un papel, sino cómo se desenvolvía socialmente. Bueno. Profe, o sea que ya el hecho de que el chico sea gay y ya simplemente él se sienta como chica, ya pasa a contar como feminicidio si llega a matar. Pero ¿sí? esto es prueba, esto no es así que simplemente no. Si él era una mujer, así tuviese órganos genitales masculinos, si él se comportaba como una mujer, si su identidad de género era una mujer, si se vestía como mujer, si era una mujer en todo el sentido de la palabra, lo único que le faltaba era que los genitales los tenía porque no, o no quiso o no puede. Pero si él se desenvolvía socialmente como una mujer, pues podrá eventualmente ser objeto del delito de feminicidio como víctima. Okay. Profe, sí. Pero digamos, en el caso que no fue hace mucho, que este muchacho que era militar mató a una chica transgénero que iban en la vía. Yo escuché, no sé si estoy errada, pero no lo consideraron como un feminicidio porque esta chica, Juliana, no estaba operada. O sea, Claro, todavía tenía... pero ¿qué es un transgénero? Sí. Primero que todo, partamos de la definición de transgenerista. ¿Qué es un transgenerista? La persona que era un sexo y cambió a otro. De un género y cambió a otro. Porque si esa es la definición de transgénero... que está en transición a un cambio de género. Entonces, en el cual se identifica. Pero no lo hizo. Ojo, porque estas definiciones no es lo que nosotros pensemos. Estas definiciones ya están consagradas o en normas o en decretos o en reglamentos o socialmente, pero las definiciones ya están consagradas. Porque ayuda alguien que por allá en el Google, que ese Google todo lo sabe, ¿qué es un transgénero? Porque es que ahora hay ya como ya la sociedad abrió los ojos y se dio cuenta que hay miles de inclinaciones sexuales. Ahora, de hecho, hay hasta unas para muchos de nosotros son desconocidas, pero ¿qué definición encuentran ustedes como la persona transgénero? Profe. Sí, Juan y Juliana. Es la persona cuya su identidad de género, su expresión no corresponde al sexo que se le asigna al nacer. O sea, una persona que nació mujer, pero es hombre. ¿Por qué? Porque su comportamiento y su identidad es hombre. Su identidad como persona es hombre. Así haya nacido mujer o viceversa. Entonces, en ese caso, de pronto la fiscalía, en el caso que nos comenta del militar de pronto, porque pues tocaría entrar a mirar las nimiedades y cada una de las circunstancias, pero así como la doctora nos lo dice, pues habría de pronto una equivocación de la fiscalía. Muchos fiscales no tienen esta identidad, no tienen claro estos conceptos ahorita de violencia de género. Pero el hecho de que no se haya operado para nada influye. O sea, yo no tengo que distinguir a un hombre de una mujer con respecto a un órgano o a una parte física. Eso nada tiene que ver. Ahora es cómo se desenvuelven a manera social y cómo ellos se sienten como personas. Profe, pero en ese caso del militar, pues yo creo que no debió haber sido juzgado como feminicidio porque creo que el militar no lo hizo con la intención de matar a la mujer por ser mujer. Bueno, entonces digamos que si también se tienen que presentar esos casos que decía la doctora antes, lógico, que lo mató por el hecho de ser mujer, sí, o que existía una violencia anterior, listo, pero entonces, porque si yo mato porque entonces en ese orden de ideas todas las muertes de las mujeres serían feminicidio. No. Tienen que presentarse cualquiera de esas circunstancias específicas del artículo 104A. Profe. Sí. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta, digamos, en ese mismo caso, pero pues, digamos, la chica que se cree, digamos, hombre, en este caso, ¿cómo se aplicaría ahí el tema del feminicidio? ¿No le aplicaría en este caso? ¿Cómo así? ¿Cómo es? Pues siendo mujer, pues en el mismo ejemplo, pero pues al revés, o sea, digamos, alguien que es lesbiana o se cree hombre, pero pues su concepto... sí, porque la lesbiana no es hombre.
La lesbiana es una Lesbiana es mujer mujer. que le gustan las mujeres, pero ella es mujer. Pero, Exacto, profe, pero digamos, perdóname, es que sí me confundo un poquito ahí, quisiera aclararlo. Digamos, se viste lo mismo, se viste como hombre, actúa como hombre, su condición, o sea, lo único Pero es que... mujer. Es un tomboy. Entonces ahí de todas formas seguiría siendo parte del plano de, digamos, del feminicidio en este caso, o ahí cómo lo aplicaría. entonces, Pues, yo creería que sí, pero el pues, ejemplo que me coloca es que esa mujer que se comporta como hombre y que se siente hombre, ¿es víctima o es victimario? O sea, digamos, si ¿Pero es la alguien víctima o es el victimario? ¿Quién es es la en el ejemplo? víctima, Es la víctima, no hay feminicidio porque esta mujer así tenga un órgano femenino, ella es un hombre porque su desenvolvimiento social y o sea, ella se aplica igual siente como que un para los hombre. trans. Sí, Aplica sí, igual sí. que para los trans. Ah, vale, profe. Gracias, doctor. Profe, Sí. o sea que desde el punto de vista legal, la expresión de género y la identidad de género se toma exactamente igual. Sí, claro que sí. O sea, ya nos apartamos de la concepción biológica y nos inscribimos a una concepción social y cultural. Entonces ya no es lo biológico, sino lo social y lo cultural. Como esta persona cuando digo se identifique, nada tiene que ver con un papel. Se identifique, no, como esta persona se comporta, como esta persona se sienta, como esta persona ¿no? se desenvuelva socialmente. De hecho, hay mujeres que tienen órganos genitales masculinos y uno nunca se entera, pero son mujeres. ¿Por qué? Porque uno los ve salir como mujeres, comportarse como mujeres, tienen su novio, entonces son mujeres, pero allá pues nacieron con un órgano sexual masculino que de hecho no les es afín con su desenvolvimiento social y cómo ellos se comportan ante la sociedad. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos con el feminicidio. Dice el numeral A que uno de los requisitos para que eventualmente se configure este feminicidio, primero, pues es matar a una mujer. Primero, pero eso no es el único. Primero tiene que haber una muerta y es una mujer. O también el feminicidio se puede presentar en la modalidad de tentativa. O la maté o la intenté matar. Pero entonces, primero es la mujer. Segundo, se puede presentar, se tiene que presentar cualquiera de las circunstancias o de las exigencias que consagra el artículo 104A en sus distintos numerales. Entonces, el primer numeral, literal, porque no son numerales sino literales, el primer literal dice tener o haber tenido una relación familiar. Ojo, tener o haber tenido una relación familiar, dice, o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo y de trabajo. Eso es la primera, pero y, dice no o, sino y aparte de haber tenido la relación familiar, aparte de haber tenido la relación íntima, o aparte de haber tenido la relación de convivencia con la víctima, se necesita que el victimario, como lo llama aquí el código, el perpetrador, que este victimario haya sido perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedía el crimen. Por eso, mis doctores, la mayoría de violencias intrafamiliares, cuando la víctima ya muere, se transforman en feminicidios. ¿Por qué? Porque hubo un ciclo anterior de violencia, ya fuera una violencia física o una violencia moral, por allá incluyeron otra violencia económica. Bueno, esa violencia económica también se puede llegar a presentarse cuando, digamos, hay hombres que obligan cuando las mujeres trabajan a que las mujeres les entreguen todo su sueldo. Digamos, es una especie de violencia económica. Entonces, tiene que existir ese ciclo de violencia anterior. Debe existir, debió haber existido una pareja que nunca peleó, nunca hubo ninguna violencia y en un momento determinado el hombre mató a la mujer, no podríamos hablar de un feminicidio. ¿Por qué? Porque no existió ese ciclo de violencia anterior. Debe existir, pero en el caso que es reiterativo, que el hombre viene y le pega, viene y le pega, viene y le pega, cada vez que se toma unos tragos, viene y le pega.
y en un momento determinado ya no le pegó, sino la mató, pues es la materialización clara de un feminicidio y más que todo de un feminicidio agravado, porque ya vamos a ver cuáles son las circunstancias de agravación. ¿Preguntas? Entonces, ojo, mis doctores, ojo con ese ciclo de violencia anterior que tiene que presentarse. No es que si quiere o no, tiene que presentarse ese ciclo de violencia anterior. Segundo, dice. Bueno, Profe, pues, sí, dígame, Carlos. disculpa. Profe, cuando el caso que tú pones de que no ha habido con anterioridad, digamos, ninguna violencia, sino que el día de hoy llega y la mata, ahí se considera solamente como un homicidio agravado, ¿cierto? Claro, un homicidio agravado por el parentesco porque era cónyuge. Ah, listo. Pero profe, no gracias. hablaremos de feminicidio agravado. Bueno, entonces, esa es una de las posibles o probables causas en las que se puede presentar el feminicidio. Maté a la mujer y existía ese ciclo de violencia anterior. El segundo, que es el literal B, dice, maté a la mujer, pero sobre ella ejercí, dice, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Ahí es cuando hablábamos del caso de Rosa Elvira Celis. A Rosa Elvira Celis la instrumentalizaron. ¿Y qué es instrumentalizar? Instrumentar es tomar el cuerpo de esta mujer y volverlo como un juguete, volverlo como, miren, en el caso de Rafael Uribe Noguera. En ese caso yo lo conocí a profundidad, tanto él como el de los hermanos. En ese caso, Rafael coge a la niña, Juliana Zamboní, se llama esa niña, o se llamaba la niña Juliana Zamboní. En este caso, Rafael, cuando hacen el levantamiento del cuerpo de Juliana, encuentran a Juliana bañada en aceite de cocina. Aparte de eso, Juliana Zamboní tenía como un moño de los que le colocan a los regalos que rodeaba su cintura. O sea que para Rafael Uribe Noguera, Juliana Zamboní era como un regalo porque le puso un moño. Y aparte de eso, la bañó en aceite. ¿Por qué? Porque esas eran las inclinaciones que tenía Rafael Uribe Noguera. Se logró demostrar con testimonios. Esto no fue en el caso de Rafael, sino en el caso de los hermanos. Y les digo el caso de los hermanos porque ese caso lo saqué yo. Si lo quieren leer, yo les envío la sentencia de los hermanos de Francisco y Catalina Uribe Noguera. Pero Rafael instrumentalizó al cuerpito de Juliana. ¿Cómo lo instrumentalizó? Pues con esa cintica, ese moño que rodeaba su cintura, y la instrumentalizó con bañarla en aceite, porque pues esas eran las inclinaciones que tenía ese señor. ¿Preguntas? Profe, bueno. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? No, es que alguien habló, no sé. No, dígame, Nicole. No, no te preocupes, pregunta tú, que es que yo solo quería dar una aclaración. Vale, gracias. Profe, es que ahí hace una acotación de actos de instrumentalización de género o sexual, ¿cierto? O sea, son dos distintas. Sí. Esa que tú mencionaste con Juliana, pues me imagino es sexual. Entonces, un ejemplo de género, ¿cuál sería? Sí, es que no sabemos, mire, no sabemos si la de Juliana fue de género sexual, pues pensaría que como la violó, sí, pero cuando no la viola, sino simplemente la mata, no la violó, sino la mató, y después de que la mató, la empaló, pues no hablaríamos de una violencia sexual, sino de una violencia de género. ¿Por qué? Porque nunca ejerció actos sexuales sobre ella, sino sobre su humanidad, actos de instrumentalización, ¿vale? Ah, ok. ¿Qué me iba a hacer la aclaración? Bueno, pues yo solo te quería mencionar que de hecho esa sentencia de la que te estás hablando no la trató el profesor de penal con anterioridad y también fue un caso que trabajamos, de hecho, bueno, esa que estabas pues mencionando. esa sentencia yo la escribí, yo no la traté, yo la escribí. Entonces, pues, la conozco pues en profundidad, desde su primera hasta última hoja. Yo fui el redactor de esa sentencia, de la de los hermanos Uribe Noguera, pero ¿la de Rafael o la de los hermanos? La de los hermanos. Ah, bueno, o sea, los hermanos es bueno. O sea, los hermanos es bueno. Yo leí las dos. Pero Profe, aquí tienen enfrente al autor intelectual de esa sentencia. Mucho gusto. ¿No la puede
compartir, por favor? Sí, claro, yo la tengo ahí en el WhatsApp, yo se las mando al grupo. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, doctores, háganle o péguenle una buena leída a cada una de las circunstancias que se deben presentar para que se llegue a configurar el delito de feminicidio, pero pues partimos de la base que no siempre que una mujer es víctima o sea, no siempre que una mujer muere como una consecuencia violenta, pues hablaremos de un feminicidio. Deben presentarse alguna de estas circunstancias. Si no, pues no estaremos hablando de un feminicidio, sino de un homicidio, o simple o agravado. ¿Estamos? Sí, señor. Vale, mis doctores, entonces muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. Profe. Buenas tardes. Vale, Doc, muchas gracias. Buena tarde. Profe, antes de que te vayas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, para eso estábamos. En el caso tal modelo de que una persona ya sea considerada como feminista y sea, bueno, lo conozcan como una persona feminista y se halle en un caso bueno, como este, digamos, de asesinato de una espéreme, Fernando, espéreme porque yo no entiendo bien. ¿Y qué es una persona feminista? Un hombre, bueno, digamos que defiende los derechos de la mujer. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Y qué pasa? Pero de igual manera, pues, esta persona se haya vista en un caso de asesinato a una de las mujeres, a una mujer, no se consideraría como... Sí, o sea, no entraría distintamente que sea una persona defensora de los derechos de la mujer. Si se logra determinar que se cumple alguno de los requisitos establecidos en el artículo 104A, hablaremos de un feminicidio. En caso tal que no se logre determinar, hablaremos de un homicidio. ¿Quién más iba a preguntar? Gracias. No, solamente eso. No, pero alguna otra persona. Profe, yo te quería preguntar, era cómo estabas tomando asistencia. Eso, Nicole, ese problema de la asistencia, déjemelo a mí. Yo me encargo de solucionar esos problemas. Okay. ¿Vale? Usted cumpla con asistir a su clase, que yo me encargo de la asistencia. Aquí yo tengo un auxiliar de sistemas que me está pasando un reporte diario de qué personas se conectan y qué personas no se conectan, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Entonces, les deseo un feliz resto de día. Feliz tarde, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.